tal, apreciables maestros? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la primera videocápsula de la materia Manejo de Sentimientos y Emociones. Para comenzar esta pequeña videocápsula es importante definir qué son las emociones, ¿no? Y es que es muy interesante ver que todos los días nosotros experimentamos diversas emociones, ¿no? Y es importante aprender a reconocer cada una de estas emociones, sobre todo al trabajar precisamente con alumnos en diferentes instituciones, en diferentes edades, diferentes etapas de su desarrollo humano. Entonces, por tal razón, es importante conocer bien cuál es el concepto de una emoción y qué son esas emociones, qué es lo que nos provoca también o cuál es el detonador que nos provoca sentir ciertas emociones. Es importante aprender a diferenciar todas estas cuestiones precisamente para aprender a manejarlas. Primeramente, ¿qué es una emoción? Una emoción es una reacción que experimentan de cierta manera las personas en respuesta a un estímulo, a un evento o a una situación. Es un fenómeno psicológico y fisiológico que se manifiesta en la conducta, en las percepciones corporales y en la conciencia, como reacción adaptativa a un estímulo importante. Es un impulso que de cierta forma pues genera una tendencia a la acción, es decir, cuando nosotros llegamos a sentir o experimentar emociones que vienen siendo muy fuertes, posteriormente generamos esta acción, esta respuesta inmediata que muchas veces damos sin pensar, ¿no? Por eso es que dentro de algunas emociones que nosotros conocemos, como por ejemplo, una de las más fuertes que es el enojo, cuando nosotros nos sentimos enojados por alguna razón, inmediatamente tendemos a responder, ¿sí? A responder aunque ni siquiera se haya pensado si la respuesta que vamos a dar es la adecuada, ¿no? Y muchas veces resulta pues que no es la adecuada. Por eso es que es bien importante aprender a reconocer cuáles son aquellos detonadores que nos provocan ciertas emociones, pues para aprender a manejar precisamente esas emociones, ¿no? El aprender a manejar las emociones no quiere decir que vamos a dejar de sentirlas. Eso no es así, porque finalmente las emociones son necesarias para nosotros y no podemos dejar de sentirlas, pero sí podemos aprender a manejarlas, sí podemos aprender a controlarlas. Las emociones son complejas y diversas. Involucran 3 tipos de factores. En primer lugar, las fisiológicas, los conductuales y los cognitivos. Por ejemplo, una persona que siente miedo por alguna razón, sea cual sea la situación, en ocasiones pues experimenta taquicardia. Eso es una reacción fisiológica, ¿sí? Se da por el factor fisiológico. Cambia su expresión facial y su tono de voz de cierta manera, sí, está cambiando lo que es este factor pues conductual. Su conducta pues ya no es la misma que cuando no tenía miedo. Y califica lo que pasa como algo desagradable, es su factor cognitivo. No le gusta sentir eso que está sintiendo, esa emoción que está surgiendo no le agrada, ¿no? Aunque suelen confundirse, es importante, muy importante aclarar que las emociones se diferencian de los sentimientos, no es lo mismo, aunque suelen ser parecidos y por esa razón es que se confunden mucho, no es lo mismo. Estos últimos son más duraderos, es decir, los sentimientos duran más que las emociones. Son más duraderos y son más estables en el tiempo y son consecuencia de una elaboración cognitiva de las emociones, es decir, una reflexión que implica una interpretación subjetiva. Por ejemplo, una persona que de cierta manera recibe una buena noticia experimenta alegría, que es una emoción, es lo que surge en ese momento porque te están dando una buena noticia, ¿no? Que ganaste un premio, que sacaste un 10, etcétera, ¿no? En ese momento la emoción pues es alegría, pero luego
reflexionas sobre ello y de cierta manera, pues ya cuando vas reflexionando, la emoción se va apagando poco a poco y ya al reflexionarlo ya es sentirte optimista y orgulloso. Estos ya son los sentimientos. Y esos sentimientos, repito, son más duraderos y son más estables. ¿Qué ocasiona? Que puede que la persona no esté todo el tiempo así, sonriendo y alegre, pero se siente orgullosa y optimista de sus logros. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo sí se pueden diferenciar las emociones de los sentimientos. Las emociones que son comunes a todos los seres humanos e incluso a muchos animales. Son conocidas como emociones primarias. A su vez, al cambiarse resultan ser algunas emociones secundarias. En las siguientes videocápsulas vamos a abordar los temas de cuáles son las emociones básicas y cómo aprender a manejarlas. Recapitulando lo que acabamos de ver en esta pequeña videocápsula acerca de las emociones, es importante aprender a diferenciarlas de los sentimientos y también es importante aprender a reconocer estas emociones que experimentamos todos los días y qué es aquello o cuál es el detonador que nos hace experimentar precisamente estas emociones. Agradezco mucho la atención prestada a esta primera videocápsula y nos vemos en la siguiente. Que tengan una bonita tarde.